Seguramente muchos de vosotros os quedasteis con ganas de decir gracias al Señor por algo. Mira, la próxima semana volveremos a ampliar el tiempo. O sea, si quieres dar gracias al Señor por algo, recuérdalo y que lo puedas hacer. ¿Vale? Pero hay muchas cosas por las que dar gracias a Dios en este tiempo. Estoy seguro de que tú quieres ser agradecido con Dios y compartirlo con la iglesia. Eso también nos enriquece como iglesia. Nos enriquece poder compartir esto. Y este año, el lema que hemos tenido como iglesia ha sido edificando con sabiduría. ¿Os acordáis de esto? Todo el año estábamos pensando en edificar con sabiduría porque estábamos pensando en el lema también del año anterior, que era estableciendo los cimientos. ¿Sí? Somos una iglesia que comienza, somos una iglesia nueva, somos una iglesia que ha empezado hace 3 años y medio y todavía tenemos muchas cosas por asentar bien, ¿verdad? Y tenemos que ser sabios en la manera en la que edificamos. Eso lo basábamos en un versículo, en Proverbios 24:3, si os acordáis de que sorprenderme. ¿Quién se acuerda de qué dice ese versículo? Sorprenderme, por favor. Venga, va. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirman los cimientos. Vale. No pasa nada, está bien. Pero ese ha sido el lema que durante este año nos ha acompañado y en el cual he hecho énfasis, he intentado hacer énfasis. ¿No? Uno de los énfasis importantes que creo que como cristianos y como hijos de Dios tenemos que tener es el fundamento de Cristo, conocer a Cristo. Por eso predicar sobre todo el Evangelio de Marcos. Hemos quedado ahí aparcados con los capítulos 11 hasta el 16 y eso lo vamos a ver pues, a partir de finales de enero. Pero la idea es que hemos puesto fundamentos como la palabra, ¿no? Y si escuchaste la predicación de Jesús de hace un mes, él enfatizaba esto, ¿no? Como iglesia, uno de los valores que queremos darle a la iglesia porque lo merece es la palabra. Además, no es solamente porque nosotros seamos más listos que otras iglesias, sino porque es que si lees la Biblia y eres un poquito atento, la palabra de Dios te dice que te esfuerces por la palabra, que guardes la palabra. Y en esto quiero animarte como iglesia a que puedas acercarte más a Dios y a su palabra. Oye, ¿por qué complicarnos la vida con una aplicación de móvil para leer la Biblia todos juntos? Oye, porque queremos darle importancia a la palabra. Y hemos visto tantas vidas cambiadas porque decidieron seguir a Jesús y decidieron darle importancia a la palabra de Dios en sus vidas. Y este año, edificando con sabiduría, os enseñé al principio de año, os dije que no se puede edificar de cualquier manera, ¿vale? No se puede edificar de cualquier forma porque si lo haces mal, lo que va a suceder es que la construcción se va a caer. O que puede tener grietas, o que puede tener, no sé, pues, humedades, o puede tener pilares que están mal, o paredes que no están bien hechas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que pueden estar defectuosas si no haces un buen fundamento. Y más si piensas, ¿no? Yo he visto construcciones en las que se edificaban no solamente por 10 pisos, a lo mejor edificaciones de 2 pisos, pero se dejaba todo preparado por si querían poner 10 pisos más encima de esos 2. ¿Por qué? Porque tenían unos buenos cimientos, porque tenían unos buenos fundamentos y porque las cosas se fueron haciendo bien. Se debe pensar en lo que viene después, ¿no? Porque tú dices, no solamente voy a poner los cimientos, sino qué es lo que quiero hacer encima de esta casa, qué es lo que quiero hacer. Pues dependiendo de lo que quieres hacer, pues entonces haces pequeñas cosas o haces más cosas más grandes. Y este año he tratado de enfatizar esto, enfatizar la necesidad de edificar sabiamente y pensando, como dije, en lo que viene detrás, ¿no? Y nosotros estamos edificando nuestras vidas, pero hay jóvenes como Pablo o como Belén que están ahí, que están edificando sus vidas, pero detrás de ellos vienen unos niños en los cuales invertimos, ¿verdad? Daba gracias al Señor Pérez por los niños, doy gracias al Señor yo también por los niños en la iglesia. Una iglesia que no tiene niños es una iglesia que se está pagando. Y en nuestra iglesia tenemos gente de todas las edades. Yusef, que tiene 90, y ¿quién es más joven? ¿Matthew o Ana Lucía? Yo no sé quién es más joven. ¿Matthew es más joven? Ana Lucía es más joven. Tenemos gente de todas las edades, de unos meses y de 90 años. Gloria a Dios. Y por ahí pasamos por un montón de edades, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros estamos estableciendo unos cimientos, pero tenemos que pensar también que otros vendrán. Vendrán otros. Vendrán los hijos de estos jóvenes y vendrán, ¿y qué se van a encontrar?
¿Qué van a poder decir que nosotros edificamos? ¿Qué fundamentos pusimos? Pues tenemos que poner fundamentos en la palabra para que pueda levantarse una iglesia que no dure solamente 3 días, sino una iglesia que dure mucho tiempo. Estaba hablando antes de la generosidad y estaba hablando antes de dar gracias por cosas. Mirad, ¿sabéis? En este tiempo de pandemia hay iglesias que se han cerrado. Yo entiendo a Sofía cuando estaba antes compartiendo un motivo de gratitud y lloraba y decía, porque me preocupé por mi iglesia. Oye, hay iglesias que se han cerrado. Yo no quiero decir ni que no fuera por la palabra o porque no ofrendaban, me da igual, ¿sabes? Y no me da igual. No, me da igual en el sentido de que no voy a juzgar a nadie y no me da igual en el sentido de que me preocupa que en el punto, un lugar donde se predica el evangelio y donde hay que llevar la luz de Cristo, se cierre. Me preocupa. Y nosotros en este tiempo de fundamento no podemos olvidar lo que hemos logrado a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Pues hace un año más o menos nos reunimos en esta sala también y yo me acuerdo de ver las caras a todos. Hoy las veo con mascarilla. Eso indica que algo estamos viviendo, pero a pesar de todo eso, hemos logrado que esta iglesia se mantenga en un fundamento y ese fundamento es Jesucristo. Debemos recordar, ponme la frase, debemos recordar y afirmar y repetir lo que hemos recibido del Señor y hemos logrado en su nombre para no desviarnos del fundamento establecido, Jesucristo. Recordar, afirmar y repetir. ¿Por qué? Porque ya Dios le decía a Moisés y le decía al pueblo que era un pueblo olvidadizo y que necesitaban recordar y recordar y recordar y afirmarse en esas cosas y tenían que repetir y repetir y repetir porque se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Y sabes, no me gustaría que nosotros como iglesia nos olvidáramos lo que en este año Dios ha hecho por nosotros. No me gustaría que nos olvidáramos de lo que Dios ha hecho en estos 3 años y medio entre nosotros. No me gustaría que lo olvidáramos. Si no hacemos las cosas bien en la edificación, entonces a la larga habrá consecuencias. Y somos responsables de que no haya consecuencias. Somos responsables de sembrar bien. Pero aunque lo hayamos hecho bien, una edificación que se descuida se deteriora y también tiene sus consecuencias. Podemos poner buenos cimientos, pero si nos descuidamos esos cimientos se pueden estropear. Yo no sé si sabéis, pero también, igual que se le hace a los coches, se le hace la ITV, Inspección Técnica de Vehículos, también se le hace a los edificios, ¿lo sabíais? Inspección Técnica de Edificios, ITE. Eso se hace. Hay que cuidar los edificios. Y oye, y nosotros tenemos que revisarnos como iglesia constantemente. Hemos avanzado 3 años y medio. Hemos avanzado en estos 365 últimos días del año. En este año 2020. Ya os dije, yo no sé si lo dije aquí o no sé dónde fue que lo dije. Hay un anuncio en televisión que hablando del 2020 brindan diciendo una frase fea que dicen se va el 2020. Oye, yo doy gracias al Señor por el 2020. Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ver las cosas buenas que Dios hace. Romanos 8:28, porque los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es conforme a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y esto es, oye, mira, ya está bien que los que no creen en Dios digan que este año ha sido una porquería. Vale, pero este año ha sido una bendición. Puedo ver muchas cosas en lo personal, en lo familiar, y puedo ver muchas cosas como iglesia en lo que Dios ha estado obrando. Y quiero decir gracias. Y Madre decía antes, el otro día en la cena de Navidad en casa, a los 6 cenando, vimos más cosas buenas en este año que las cosas negativas. Mira, por ejemplo, yo no esperaba ver tanto tiempo a mi hija Sara y a mi hijo Bernabé en casa este año, pero debido a la pandemia han venido a casa con nosotros. Después llegó ya un momento que ya queríamos que se marcharan, pero de principio ya íbamos dando gracias porque estaban. Pero hay muchas más cosas que esas. El otro día
no sé qué día fue de esta semana, creo que fue el lunes, cuando llegué a trabajar. Mi jefe llegó, yo llego a las 7:30 y llega a las 9. Y entonces me dijo, ¿ya has tomado café? No. Y yo le dije, no. Dice, te invito. Ah, bueno, si me invitas, pues vamos a tomar café. Y tomamos café. Y ¿sabes qué? Mientras íbamos a tomar el café, ya él me iba preguntando, dice, ha salido la noticia esta, no sé si fue el lunes o la semana, no me acuerdo. Ha salido la noticia esta de la aprobación de la eutanasia, ¿verdad? Yo dije, sí. Y él quería saber qué opinaba yo como hijo de Dios acerca de eso, así que fue una oportunidad para darle testimonio. Pero ¿saben? La sociedad no tiene esperanza. Y como no tiene esperanza, quieren romper con todo. La sociedad ha roto con los valores que teníamos desde siglos. Está rompiendo con ellos. La familia, la amistad. Son valores que se están perdiendo. Siempre lo digo, los que me conocéis sabéis que esto lo digo mucho. No me preocupa llegar a la vejez pobre, tampoco me preocupa llegar a la vejez enfermo. Me preocupa llegar a la vejez solo. Entonces cuidemos las cosas que tenemos que cuidar. Y la iglesia es la familia que en muchos casos necesitamos también como el lugar donde nos encontramos para ser cuidados. Mira, vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio 6 del 1 al 9. Me estoy enrollando un montón y es el día en el que quería hacer la predicación corta, pero bueno. Vamos a leerlo, Deuteronomio 6 del 1 al 9. Dice, estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor vuestro Dios ha mandado que os enseñar, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien y seas multiplicado grandemente en la tierra, que fluye leche y miel, como te ha prometido el Señor, Dios de tus padres. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentados en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Escuchando el mensaje de Jesús de hace un par de semanas, de hace un mes atrás, mencionaste esto por encima, estos versículos los mencionaste. Y yo estaba pensando, ¿cómo hemos podido fundamentar, cómo hemos podido edificar con sabiduría? Lo dije antes, a través de la palabra. Pero viendo el pasaje y lo que Dios quería decirle al pueblo de Israel y a Moisés, es que Dios les dio, justamente en el capítulo anterior, podemos leer nuevamente un recordatorio de la ley, los 10 mandamientos. Así que justo el capítulo 6 que acabamos de leer es lo que continúa a esos 10 mandamientos. Habían sido entregados, habían sido explicados y no había más nada que añadir, solamente lo que había que hacer es volver a recordar. Y es aquí lo que os estoy diciendo, tenemos que volver a recordar constantemente lo que Dios nos quiere decir. Y como introducción a la enseñanza, Moisés le recuerda al pueblo los mandamientos, que son el medio para poder tener vida. Y son el medio para poder tener vida no solamente en el presente, sino que si sois un poquito ávidos con el texto, para poder tener vida, ¿cuándo? Mirando el pasaje. Más allá, en el futuro. Las generaciones que vendrán. Por eso la necesidad de repetirlo, de edificar bien, de edificar con sabiduría. Sigamos edificando con sabiduría en este año. Y este vistazo a la palabra de largo alcance hizo ver que la necesidad de las futuras generaciones, de que les enseñemos quién es Dios. Y que los que vengan nuevos, que sepan quién es Dios. Da igual la edad que tengan, si tienen 1 año, si tienen 40, necesitan conocer quién es Dios y establecer buenos cimientos.
Debemos volver a las enseñanzas de la palabra, debemos volver a los valores de la palabra. Y aun cuando haya oposición, y aun cuando golpeen las puertas para decir que no tenemos razón, tenemos que afirmarnos y decir, amamos a Dios y amamos su palabra. La visión de Israel ya estaba establecida en la tierra prometida. Y es a un pueblo numeroso, diciéndole en este tiempo que tendrían también abundancia. Y esos versículos en adelante que hemos leído, el 4 y el 5, dice que han llegado a ser una oración esencial en el judaísmo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta oración, que ya muchos sabéis, es conocida como la Shema, que significa escucha, escucha, escucha a Dios. Esto suena a los que hicisteis el discipulado hace poco, escuchando a Dios. Escucha a Dios, escucha a un pueblo. La primera cosa que vemos aquí es que Dios es uno, que es indivisible. No son tres dioses, es uno solo. Y solo el Señor es Dios sobre su pueblo Israel y sobre la iglesia. Y en realidad Él es el único Dios, ya que su poder se extiende a todos los pueblos de la tierra. Pero Israel como su pueblo, la iglesia como su pueblo, debe adorarlo solo a Él. Esto lo hemos visto y lo hemos aprendido. La segunda cosa aquí en estos versículos es que Israel mismo debe ser una unidad. Y si Israel debe ser una unidad, la iglesia debe ser una unidad. Como iglesia tenemos que ser también uno. ¿Y de dónde bebemos de ese ejemplo? Del Dios que es uno, que no es indivisible. Así debe ser la iglesia. Y estas palabras en este versículo, diciendo tú, en este pasaje nos muestran que habla de una sola persona. Habla de Israel como un todo, como un conjunto, una unidad. Y la unidad del pueblo incluye tanto a quienes estaban parados frente a Moisés, mirándole cuando él les estaba hablando, como a quien, a los que vendrían, a las generaciones posteriores. ¿Sabéis que uno de los pecados de Israel constantemente fue que generación tras generación se olvidaban de transmitir aquello que Dios había hecho, y aquel pueblo pues sufrió las consecuencias de alejarse de su Dios? Lo que significa esto es que debemos adorar y obedecer como si fuéramos uno al Señor. Y no debemos permitir divisiones mayores entre nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Esta es también la razón por la cual se debía educar a la nueva generación, a los que se incorporaban y a los que nacían, a la verdad de Dios, a la verdad de Dios. La tercera cosa en estos versículos es que para el pueblo de Dios no es suficiente repetir ritos en su vida y en su adoración. Repetir ritos no es buscar a Dios, no es adorarle. Al contrario, debemos amar a Dios de verdad y dedicar toda nuestra vida a Él. Eso debe ser, así que vamos a hacerlo, vamos a intentarlo al menos, vamos a esforzarnos unos con otros. ¿Por qué? Porque somos una unidad, porque somos uno. Cuando dice en esa frase, versículo 5, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es una manera de referirse a todo el ser de la persona. No podemos adorar a Dios solamente con un brazo y el otro no. No podemos adorar a Dios solamente con la cabeza y no con los pies. Tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos, todo el ser. La idea bíblica de corazón muestra esa perspectiva de lo que es la voluntad, de lo que es la mente. Y cuando Jesús citó este mismo pasaje para recordarlo a los discípulos y a la gente que le escuchaba, también estaba enseñando ese significado principal. Todo lo que eres, tienes que adorar al Señor. Por eso empieza a preguntarte desde ya, ¿estás edificando con sabiduría en tu vida, en tu familia y la iglesia y en la sociedad en la que vivimos? ¿Estás edificando con sabiduría? La verdadera piedad significa rendir a Dios todas nuestras habilidades, al igual que también rendiremos todas nuestras posesiones, porque todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Nosotros somos de Él. Las palabras de Dios siempre deben estar delante
de su pueblo. No nos olvidemos de la palabra de Dios. Como parte de esa rutina de la vida y de cualquier actividad humana que hagamos, nosotros tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios y no desobedecerla. Tantas veces he dicho y repetiré siempre, la palabra dice, mi pueblo peca, perece por falta de conocimiento. Acércate a la palabra. Es que dices tú, oye, bueno, la iglesia no tiene nada que hacer y vamos a leer la Biblia todos en un año. Fuerte rollo. No. Es que no queremos que haya desconocimiento de la palabra y de Dios entre el pueblo que dice que le ama. No queremos que haya gente que dice, no, yo no sabía. Tenemos que esforzarnos por saber, por conocer. Por eso el lema del año que viene tiene que ver con conocer el pacto. Ya te lo voy anticipando. El lema del año que viene es conociendo el pacto. Y para conocer el pacto, ¿sabes qué? No te lo quiero anticipar mucho, pero solamente te lo pongo la miel en los labios y después te quito el caramelo, ¿vale? Conociendo el pacto implica intimidad. Porque veremos que Dios revela su pacto a aquellos que entran en su lugar secreto. Ya está, ya no te digo más. Así te mantengo todo el año que viene viniendo a escuchar. El gobierno de Dios es algo que es un todo, porque no somos religión, gente que se reúne un domingo, no, somos la iglesia, pueblo que vive la fe y que busca a su Dios. Y Dios tiene que decirnos mucho acerca de esto, y mucho tenemos que aprender todavía de esto. Y es difícil, si no seguimos las instrucciones de Dios, de repetirlo, de contarlo, entonces no servirá para nada. Lo que dice exactamente en el versículo 8 y el versículo 9 es lo que hacían después los fariseos. Se ataban las cajitas, se ponían los versículos, las porciones bíblicas se las ponían ahí en cajitas para acordarse, se las ponían en las muñecas. Mira, tú puedes llevarla, siempre digo, tú puedes llevar la palabra donde quieras, colgada en una camiseta. Mira, yo tengo que cortar la del 16 debajo de esta sobrecamisa y detrás tiene un texto, no me acuerdo cuál tiene la negra que texto tiene. Esa es, gracias. Y entonces, he decidido seguir a Cristo, no importa que tú lleves camisetas con mensajes, la palabra no se lleva colgada, la palabra se debe llevar interiorizada. Es lo que no hicieron los fariseos y es lo que no debemos hacer nosotros. ¿Conocer mucho y hacer poco? Pues no. Porque Dios nos dice también en el Nuevo Testamento, por su palabra nos dice que quienes aman a Dios guardarán sus mandamientos. ¿Me amáis? Guardad los mandamientos. Somos muy rápidos en olvidar. Nos olvidamos de las cosas. A veces veo a los futbolistas, ¿no? O deportistas que algunos de ellos, ¿verdad? He escuchado testimonios de futbolistas brasileños que salieron de las favelas, ¿verdad? Algunos de ellos no han olvidado de dónde salieron, pero otros sí se olvidaron de eso. Hace poco he visto un jugador de África, no sé de qué país exactamente. Él va a sus entrenamientos con un coche sencillo, porque él dice que todo lo que puede lo quiere invertir en su pueblo, en aquella gente, en aquel lugar donde él vivía cuando era niño, donde había tanta pobreza y donde no había educación. Nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y no quisiera que nos olvidaran. Por lo tanto, por favor, Fabio, debemos recordar constantemente a Dios como iglesia. Debemos recordar su pacto y la promesa de bendición si somos fieles. Vamos a recordar a Dios, su pacto y las promesas de bendición si somos fieles. Porque Él dice, te bendeciré si. Veníamos en el coche esta mañana y Pablo decía que le encantaba cuando leía la Biblia, le encantaba que Dios es un Dios de advertencias. Porque Dios te advierte un montón de cosas. Si haces esto, te sucederá esto. Si haces esto, te sucederá esto otro. Y nos conviene hacer lo que Dios dice. Debemos recordar el pacto, debemos recordar las promesas de Dios y esperar con anhelo la vida eterna. Debemos, por favor, la siguiente, amar a Dios y su palabra como parte de nuestra decisión de seguirle. Mira, no puedes decir que eres un hijo de Dios y no seguir la palabra. No puedes decir soy un hijo de Dios y no vivir la palabra. No podemos hacer eso. No hacerlo significa vivir en contra de los mandamientos y en oposición a Dios.
Eso es ir a remolque, sí, pues siempre por detrás, siempre ahí con la lengua afuera, siempre intentando recuperar el tiempo y las cosas que no he hecho. No podemos. Vivir la palabra de Dios para un hijo de Dios tiene que ser algo natural, algo, dice, tú quiero hacer esto. ¿Qué pasa? Pues si no lo hago van a haber consecuencias. Bueno, pues entonces tengo que tener en cuenta esas advertencias de las que hablábamos esta mañana. Y por último, debemos esforzarnos por nuestra salvación y por la salvación de los que vienen detrás de nosotros. Esfuérzate por tu salvación. ¿Eres salvo? ¿Eres un hijo de Dios? Relaciónate con Dios y piensa en los que vienen por detrás. Y en esto voy a decir algo a los padres. Lo voy a decir clarito y una sola vez. Y al que es buen entendedor, pocas palabras bastan. Algunos dicen que aman a sus hijos. Y yo les creo. Pero si verdaderamente amaran a sus hijos, se esforzarían por su relación con Dios. Y no estoy hablando de la relación con Dios de los hijos. Estoy hablando de nuestra relación con Dios. Dices que amas a tus hijos. Demuéstrale a tu hijo que le amas amando más a Dios. Esforzándote en tu relación personal con Él. Porque entonces les enseñarás que tu vida es agradecida con Dios. Lo que Dios ha hecho por ellos. Y en parte esto es, a los que vengan nuevos les contaremos. Y les contaremos entre todos. Pero a tus hijos se lo tienes que contar tú. Porque a mis hijos se lo tengo que contar yo. No espero que vengas a mi casa a contárselo a mis hijos. No esperes que vayas a tu casa a contárselo a tus hijos. Tienes que hacerlo tú. Si amaran a sus hijos, les instruirían en la fe y no en la religión. Por eso los fariseos no conocieron la venida del Señor. Y no tardarán entonces en llegar las lágrimas. No nos cansamos de advertir, Mabel y yo, como pastores y como padres, que no cuidar nuestra relación personal con Dios como padres, como hijos de Dios, trae consecuencias con los hijos y a la vez muchas lágrimas. Ayer nos enteramos de otro caso así, de una iglesia en la que también se puede ver que donde no hay vidas comprometidas con Dios, hay hijos que no se comprometerán con Él. El primer lugar de enseñanza es la casa. La casa. La casa. Así que esfuérzate por tus hijos, esfuérzate por tu familia. Y sigamos edificando. Aunque cambiemos de lema, sigamos edificando. Pero sigamos edificando con la ayuda del Señor. Así que una invitación para ti hoy: renueva tu fidelidad con Dios. Sigamos edificando con sabiduría. Renueva tu fidelidad con Dios. Si has sido infiel en este tiempo, si te has alejado, si te has descuidado, pues no pasa nada, siempre y cuando te lo reconozcas y que vuelvas al Señor. Pero pasaría mucho si no decidimos ponerle un punto y final a esa relación con el Señor, a esa no relación con Dios y de infidelidad para no crecer con Él.